Muy buenas tardes, queridas emprendedoras, emprendedores y futuros inversionistas. Les doy la bienvenida a un programa más de Emprendiendo y Aprendiendo. Mi nombre es Rosa Balam, yo soy la fundadora y directora de Balmay Consulting y el día de hoy vamos a estar dando consejos sobre cómo lograr una empresa exitosa. También queremos enfocar el programa y darle un toque inspiracional y para esto me acompaña mi gran amigo, experto en servicios financieros y cofundador de la empresa FinTech Dinerazo Inc., Israel Hernández. Bienvenido. Hola Rox, hola amigos, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Muchas gracias, amigo. Antes de arrancar con nuestra primera pregunta, me gustaría leer brevemente su biografía para ponerles en contexto de por qué hoy le pedí el favor de que nos contara un poco sobre su historia empresarial. Así que, bueno, vamos a tomarnos unos minutitos para conocer un poco de Israel. Dice, en 1998 fue cofundador de Intelligent Design for Enterprise Application & Co. En el 2000 ganó el premio a la innovación por parte del fabricante de terminales puntos de venta llamado Verifone. En el 2005 decidió crear junto con su hermano la FinTech Punto Clave, empresa disruptiva en el espacio de transacciones electrónicas. En el 2011 levantaron una ronda A por parte del fondo de inversión New Growth Fund y en el 2013, tan solo 30 meses a partir de la entrada del fondo de inversión, vendieron toda la empresa a Edenred con un ROI mayor al 1000%, ganando el premio a la mejor transacción de capital privado, otorgado por la Asociación Mexicana de Fondos de Capital de Riesgo, la MEXCAP de México. Y actualmente es cofundador de la FinTech llamada Dinerazo Inc., que es el primer sitio de educación financiera para la comunidad latina de Estados Unidos, que además incluye el servicio de robo-advisor llamado Asesor Financiero Automatizado. ¡Amigo! Oye, muchas gracias, Rox, te quedó mejor que a mí. Ya ves, por eso tenía muchísimas ganas de enfocar esta entrevista o esta plática, porque creo que podemos aprender muchísimo de una persona tan talentosa como tú. Gracias. Y como te comenté, tras bambalinas, ¿no? Vas a decir, la verdad es que es un gustazo que participes, que seas parte de este equipo de expertos, porque creo que puedes aportar muchísimo a la comunidad emprendedora. Entonces, bueno, vamos a empezar y te voy a empezar a hacer muchas preguntas para que todas las personas que nos puedan ver aprendan muchísimo de ti. Y quiero empezar como desde el principio. Me quiero remontar un poquito a 1998, cuando creaste Intelligent Design for Enterprise Application & Co. Quisiera saber cómo surgió esta idea y qué retos enfrentaste. Bueno, muchas gracias, Rox. De hecho, el nombre era larguísimo. Era tan largo que no cabía en los cheques. Y todos nuestros clientes decían, oigan, pero es que no cabe ese nombre en el cheque para pagarles. Nunca pensamos en esa parte. Entonces, primer tip, amigos, que quepa el nombre de su empresa en los cheques para que les puedan pagar. Entonces, le tuvimos que llamar Idea SEO México, que realmente eran las iniciales de todo el nombre que dijiste. ¿Cómo surge? Esto empezó como un año antes, año y medio antes. Yo estaba estudiando en el Tecnológico de Monterrey, en la Ciudad de México. Y como dicen, por azares del destino, el TEC fue el segundo nodo de Internet que hubo en México. Tal vez al día de hoy, si decimos esto, pues la gente va a decir, ¿cómo que el segundo nodo? O sea, la segunda conexión a Internet en todo México. Sí, lo que pasa es que ubiquémonos, estamos hablando de hace un cuarto de siglo, hace 25 años. Madre mía, no lo digas. Oh, sí, la gente va a hacer cuentas. No, no es cierto. Claro, pero está genial. Es que realmente la parte la parte de la tecnología es súper reciente, pero parece que las nuevas generaciones están tan acostumbradas que es como no pueden visualizar una vida sin tecnología, pero efectivamente existía y no sabíamos cómo hacíamos. Así es, sí, hace 25 años, cuando yo estaba estudiando en el TEC, bueno, los celulares de forma comercial no existían. No es que cada estudiante trajera un smartphone como hoy en día. Entonces, el Internet era, llegabas al centro de cómputo de la universidad, abrías una pantalla negra con letritas verdes, ponías la dirección de email, escribías un texto y le dabas enviar. Madre mía, como la Matrix.
como la Matrix, de hecho, por eso cada vez que la veo digo, así, sí, así empezó esto. Así empezamos. Sí, sí. Sí, o sea, ¿qué páginas web tridimensionales? No, 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 no. De hecho, justo por esos años, apenas se empezaba a escuchar la palabra buscadores, indexadores de páginas. Entonces, les voy a decir algunos nombres que para mucha gente no les va a hacer sentido, pero en aquel tiempo existía, por ejemplo, el Altavista, Webcrawler, Gopher Verónica, nombres que al día de hoy, pues ya no los ubican ustedes. Ustedes ubican perfectamente Google, por ejemplo, pero Google realmente nació hacia finales de 1998. Sí, Entonces, casi lo bien, mismo. sí, hacia final. Entonces, junto con un compañero mío, muy buen amigo de la universidad, Rolando Vázquez, dijimos, oye, pues mira, como que esto está empezando a surgir, las páginas web, la indexación. En aquel tiempo, o sea, no me lo van a creer, pero era texto tras texto y más texto, y había unas palabritas que estaban en color azul. Entonces, esos eran los famosos hipervínculos. Les tienes que dar clic y brincaba a la siguiente página. Y lo más que podías ver pues, eran un par de imágenes, porque, bueno, antes las imágenes se descargaban, hasta veías cómo se iban dibujando las rayitas. Hoy no te aparece en medio segundo y ya estás asustado, ¿no? Entonces, no, en aquel tiempo podías ver cómo se iba dibujando las imágenes de tan lento que era nuestro internet de aquella época. Y entonces se nos ocurrió la idea de programar lo que se llama una araña. Básicamente lo que hace es ir a buscar páginas web, traerlas hacia tu servidor y luego irlas revisando palabra por palabra y creando una base de datos con los términos para ya después publicarlo, que es como Google, que cuando le pones, Sí. no sé, inversiones, y Y entonces te pues, te trae trae todas las todas. páginas relacionadas, Buenísimo. pero en aquel tiempo también la capacidad de los servidores no era la que es hoy. De hecho, les garantizo que este teléfono tiene más capacidad de almacenamiento que los servidores que teníamos en la escuela en el 1998. Y entonces, y aquí viene el tip para nuestros amigos, utilicen siempre lo que tengan a su disposición. O sea, que no sea un pretexto el de, oye, es que yo no tengo un laboratorio de cohetes espaciales para poder construir una nave. No, bueno, pues yo no, ni tú, pero tal vez se tienes a tu disposición al día de hoy, por ejemplo, un teléfono. Entonces, aprovecha esa infraestructura o una habilidad que tienes. Eres buen programador, eres buen contador, eres buen chef, como algunos que tenemos de amigos en común. Sí, entonces tienes esa habilidad. Entonces aquí el primer tip es aprovechen la infraestructura que tienen a su disposición, como en este caso, pues era tener acceso a los primeros nodos de Internet de México. Y entonces así con este amigo programamos pues una especie de buscador de páginas que ya una vez que tuvo bastantes palabras, pues en ese tiempo, que también no se van a acordar muchos de los que nos están escuchando, el negocio del Internet era vender la publicidad, vender los banners. Ah, ¿los Sí, sí, sí. acordaste? Entonces lo que se vendía era cuántos clics daba la gente en esos banners. Entonces tenías que darle clic en el banner para que te pagaran esa Sí. publicidad. Así empezó el negocio de publicidad en el Internet con esos banners. Y entonces, pues claro, como buen sueño de novato, pues fue poner esa página, los anuncios, y empezamos a contactar empresas que quisieran anunciarse en nuestro sitio. Entonces llamamos en ese tiempo a Multivisión, MBS Multivisión, cadenas de televisión, Sí, claro. empresas de software, de computación, y aquí va el siguiente tip, siempre intenten. O sea, si alguien les dice que no, vuelvan a intentarlo. De hecho, está estimado que en promedio todo el mundo vamos a recibir 18 nos antes de recibir el primer sí. Entonces, el tip es constancia y perseverancia. ¿Ok? Sigan insistiendo. Si esta cadena de televisión les dijo que no, si Telemundo les dijo que no, van con Univision, van con DirecTV, van, y así, uno tras otro, uno tras otro. Y si terminaste los 18, vuelves a empezar. ¿Ok? Sí. Entonces, nunca desanimarse. Y así lo hicimos. Y entonces, en una de esas tantas llamadas, pues alguien nos contestó, nos dijo, oigan, suena interesante, a ver, los queremos conocer. Y ya fue esta empresa al TEC de Monterrey a conocernos, ver lo que estábamos haciendo, que de hecho, y retomando el tema de aprovechar los recursos, lo que hacíamos es que en las noches, ya cuando se cerraban los laboratorios de computación, poníamos a correr nuestras arañitas en esas computadoras toda la noche.
para que estuvieran trabajando, trayendo páginas e indexándolas, y ya en la madrugada se apagaban solitos para que los estudiantes que llegaban en la mañana a tomar clases, pues estuviera todo en orden en los laboratorios, pero básicamente los aprovechamos esa infraestructura. Entonces llega esta empresa, les parece interesante el proyecto, nos patrocinan un servidor, ¿no? Un servidorzote que tenía un disco duro enorme de aquellos tiempos, ¿ok? Nada que ver con su Lo teléfono de hoy en llamado día. CPU, ¿no? El llamado CPU. Llamado CPU hoy en día, ¿no? Porque pues, el Sí, procesador era el procesador de este sí. teléfono es más potente que el que Que, teníamos en ese tiempo. sí. Y, y de ahí la muchacha que llevaba la cuenta, una chica de nombre Marcela Merino, le llamó la atención todo lo que estábamos haciendo, aparte de esto del buscador, y un día nos dice, oigan, ¿y por qué no empezamos una empresa juntos de páginas web? O sea, no lo van a creer, amigos, pero hace veintitantos años sí se podía cobrar por desarrollar una página web. Hoy tú entras a Wix, Y bueno, es primero gratis. entras a GoDaddy, ¿no? Entras a Sí, GoDaddy, compras tu dominio, te vas a Wix, haces tu página y la tienes publicada. No, sí. no, 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 no. En esos años, 98, hace 23 años. No, y además increíble porque estás hablando de que prácticamente el Internet era como la Matrix, o sea, todo eran Ujú, letras y códigos y demás. Y qué tan visionario había que ser para decir, voy a hacer páginas web y vivir de ujú. esto y hacer una empresa, ¿no? Como bien comentó tu amiga, ¿no? Entonces, al final era como un proyecto estudiantil, pero Sí, mira lo que te iba a llevar. Entonces, continúa. sí, y entonces decidimos incorporar la empresa en 1998 y la verdad es que nos sentimos muy contentos porque llegamos a ser el segundo mayor comprador de dominios en México. O sea, los que terminan con .mx, por ejemplo, pero vas a decir, oye, pero hoy compré un dominio, me meto a la página, pongo mi tarjeta de crédito y es mío, no tardo 20 segundos en ser dueño de un dominio. No, amigos míos, en aquel tiempo tenías que llamar por teléfono al NIC. El NIC es la organización que administra los dominios. Y en México lo administraba un ingeniero que estaba en el TEC de Monterrey. Entonces tenías que llamarle y decirle, ingeniero Chapital, queremos comprar el dominio latablita.com.mx. Y entonces ya él te lo configuraba y te decía, muy bien, jóvenes, no me acuerdo, pero eran, vamos a decir, 550 pesos, ¿no? Que costaban en ese tiempo. Y entonces tenías que ir al banco. No hay tarjetas Retirar. de crédito, ¿cuál e-commerce? Nada. Tenías que ir al banco a depositarle los 550 pesos, te validaba que lo habías depositado y entonces ya te entregaba el dominio, te lo autorizaba. Así empezó el Wow. Internet, amigos, ¿ok? Y claro, llegó un momento en el que ya comprábamos tantos dominios que se hacía la cuenta de la semana, ¿no? Y ya le depositábamos una vez a la semana todos los dominios. Pero sí, la verdad es que así es como empezamos en el 98, haciendo páginas web, literalmente. De ahí, bueno, pues ya fueron evolucionando los servicios, pero esa fue nuestra primera aventura y como dicen, las empresas nacen en un garage. ¿Por qué? Y regreso al tema inicial. Aprovecha lo que tengas a la mano. Van a decir, Israel seguro tenían cientos de miles de dólares y empezaron con muchísimo equipo y Claro. no, no, la verdad es que no. Cada quien de los socios pusimos nuestra computadora que teníamos, mi hermano puso la suya, yo puse la mía, Marcela, Rolando, un par de amigos más, y llegamos a un garage. Nuestra empresa empezó en un garage, literalmente de coches de la casa, donde nuestra primera inversión fue ponerle alfombra a ese garage, porque en invierno hacía mucho frío. Entonces, amigos, aprovechen los recursos que tengan a la mano. ¿Ok? No se esperen a tener los cientos de miles de dólares o la bodega enorme para poder empezar su negocio. Siempre hay una forma de empezar poco a poco y justamente, y bueno, Rox es su experta en este tema, perdón, pero es la escalabilidad. O sea, una vez que demuestras que el negocio, como dicen, tiene pies y camina y lo puedes empezar a multiplicar, ahí es cuando van a empezar a llegar las inversiones. Y ahorita vamos a hablar de esa parte, pero si demuestras que tienes un buen producto, un buen servicio y que lo único que necesitas es dinero, una inversión para poder escalarlo, para poder crecerlo, tienen una empresa, un negocio ganador. Buenísimo, buenísimo. Y además me encanta porque escucho tu historia y la verdad es que ya posicionándonos se podría decir como que a una escala un poquito más grande,
la historia de Bill Gates comenzó así también, ¿sabes? O sea, o Facebook Sí. nació de esta, o sea, Mark Zuckerberg, la idea nació así también, En un cuarto de en un universidad. cuarto de universidad, exactamente. ¿Sí? Entonces, la verdad es que sí, efectivamente. Y mira, yo creo que querer es poder. Y Ujú. aquí lo que es importante, como bien dijiste, es la constancia, es creer, es confiar, pero también es trabajarle, porque como tú comentas, o Claro. sea, era ponernos, dejar las cosas trabajando y al día siguiente llegar y ver qué pasó y llamarle y no sé qué, o sea, no era como que solo me senté, di algunas tecladitas, ¿no? Así en plan de puse algo y ya me fui, no, realmente sí, sí hay que estar. Y mira, gracias por contarnos un poquito, ponernos como en introducción en el 98, pero veo que en el 2000, tan solo 2 años después, ganaste o ganaron el premio a la innovación. Y en el 2000, Ah, sí. ahorita te voy a leer todo y ya luego me cuentas toda la historia. Dice, en el 2000, tan solo 2 años después, ganaron el premio a la innovación. Y en el Ujú. 2005 crearon Punto Clave, que fue la empresa disruptiva en el espacio de transacciones electrónicas. Y en el 2013 vendieron la empresa con un retorno de inversión del 1000%, ganando el premio a la mejor transacción de capital privado, otorgado por la Asociación Mexicana de Fondos de Capital de Riesgo. Aquí hay muchísimas preguntas. ¿Cómo Y 13 lograron, años. sí, cómo lograron realizar todo esto? ¿Qué tipos de ayudas tuvieron? ¿Qué puertas tocaron? ¿Cuántas personas eran? Vuelve a ponernos en introducción. Te escuchamos. Bueno, mira, ahí lo que ocurrió fue lo siguiente. Yo siempre he sido muy curioso, que Ujú. eso también es parte de las características del emprendedor, del entrepreneur. Sí. Tienes que ser curioso, preguntarte mucho las cosas, cuestionarte las cosas. Ujú. Oye, ¿por qué, y hablando en ese espacio de las terminales, ¿no? ¿Por qué las terminales bancarias se conectan al teléfono y no al Internet? ¿No? Que en este caso estamos combinando dos industrias, una ya muy consolidada, que eran Sí. las La terminales bancarias, telefonía. y, Sí, perdón. ajá, con telefonía y una muy nueva, que era el Internet. Entonces, lo que ocurrió, y la historia como fue, es en el año 99, por ahí del 99, nosotros andábamos buscando, siempre andábamos en las expos, Ujú. viendo qué había de novedades, qué traía en aquel tiempo. Todavía tenías que ir a las exposiciones para ver lo que empresas traían a la Ciudad de México y veías sus innovaciones. Y fue justamente en una ahí en Reforma, si no mal recuerdo, en el Hotel Meliá Ujú. de Reforma de la Ciudad de México, que había un stand. La exposición era de seguridad, ¿ok? Tipo Ok. biometría, cámaras de seguridad, etcétera. Pero nos gustaba meternos a todo lo que sonara tecnología, ¿ok? Sí. Y entonces llegamos, bueno, yo fui a esa expo y había un stand de una empresa que decía Hypercom, ¿no? Y yo, ¿qué es eso, no? Hypercom, han de ser hypercoches o qué hará esa empresa, ¿no? Sí. Y tenía ahí unos aparatitos, una terminal bancaria. En ese tiempo, pues yo nada las había visto en las tiendas, ¿no? Y tenía ahí la terminal bancaria y conocí a dos chicos muy simpáticos, muy agradables, que después nos hicimos buenos amigos, Gerardo Hernández y Antonio Rubio. Jamás los voy a olvidar. Y ya me enseñaron su aparatito y me dijeron, mira, esa es una de las primeras terminales bancarias que se conecta a Internet. Y yo, Internet, todo lo que sonaba Internet en ese Claro. tiempo, como las .com, ya sabes, De ¿no? aquí soy, ¿no? Total que terminó la expo, seguimos platicando y los siguientes días, semanas, y nos prestaron una de sus terminales bancarias, hasta me Sí. acuerdo, el modelo era el ICE 5000. Y entonces, Claro. combinando nuestras aplicaciones que ya habíamos desarrollado pues, en estos 2 años para clientes basado en el Internet, lo combinamos con su terminal bancaria Ujú. y entonces empezamos a hacer desarrollos, innovación en la parte de medios de pago, pero a través de Internet. Eso fue a finales del 99. Y en el 2000, la competencia de Hypercom, que se llama Verifone, nos manda a llamar. Siempre me voy a acordar de esa reunión con el ingeniero Fernando López, que en ese tiempo era el director de México, y el director comercial Eric López. También al final nos hicimos excelentes amigos. Entonces, la verdad es que poco a poco fuimos Sí, desarrollando creando tu esa network, red. ¿no? Sí, 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 es cierto. Sí, exacto, Sí. una red que se volvió más de amigos que de negocios, ¿no? Pero de ahí salían los negocios. Y entonces el ingeniero Fernando López me dice, oye Israel, fíjate que esta terminal, y me la enseña, ¿no?
me dicen mis ingenieros de California que se conecta al Ok. internet, pero nadie lo hemos visto. Entonces, si a ustedes les interesa, se las presto y pues ahí me dicen si se puede hacer algo. Entonces, otra vez, hablando del tema de esos puntos claves, esos puntos importantes en tu vida, la verdad es que nos tuvo toda la confianza el Sí, ingeniero claro. Fernando López y dijo, a Ujú. ver, inténtelo, aquí está. Y como a los, no sé, 3, 4 días regresamos con él, le enseñamos las aplicaciones que podían funcionar en su terminal bancaria que nadie había visto que se conectaba al internet. Y como dicen, el resto es historia, porque de ahí hicimos un muy buen acuerdo con ellos, con Verifone, nos convertimos como en su brazo tecnológico, pero específicamente para terminales por internet, y junto con Eric López, que era el Ujú. director comercial, pues empezamos a recorrer a los bancos. O sea, nosotros éramos un desconocido. Hasta Claro. este punto nosotros éramos Sí, unos muchachitos haciendo aplicaciones de internet en terminales bancarias en su garage, ¿no? Éramos sí, claro. una empresa desconocida. Y Ujú. entonces los acompañábamos a Verifone a las presentaciones porque pues nosotros realmente Ustedes lo eran la habíamos parte inventado. tecnológica, claro, Ujú. efectivamente. O sea, y compensaba la parte comercial con la parte tecnológica, porque ustedes podían Así decir, es. esto es viable, esto no es viable, ¿no? Entonces, como que trabajaban Ujú. conjuntamente, pero cada uno en su área. En este momento ustedes tenían Exacto. punto clave, ¿no? Es la Ca- empresa. Ahí todavía Ah, todavía éramos no la idea, habían. sí, Ah, ok, ok, todavía, ok. Ujú. sí, porque Iban eso a dar el fue salto en el co- 2005, ¿no? correcto. Sí, entonces en estos 5 años, pues la verdad es que Buenísimo. presentamos con casi todos los bancos en México, Ujú. nos empezaron a conocer como la solución tecnológica de Verifone y así empezamos a desarrollar este tipo de servicios y soluciones innovadoras. Entonces, por ejemplo, en aquel tiempo desarrollamos la aplicación de American Express que te Ujú. cobraba en la mesa, llevaban la terminal a la mesa para cobrarte, para Sí. evitar el fraude. Y eso tuvo muchísimo éxito. Que eso fue la parte Y inalámbrica, ¿no? Que ya quitamos la el parte cable, o inalámbrica, sea, entró lo inalámbrico. Ok, sí, perfecto. entró lo Wow. inalámbrico. Sí, que en aquel tiempo, la verdad es que no era 100% inalámbrica, era móvil. Entonces fue evolucionando, porque esa era móvil porque la tenías que regresar a una base para que Ah, mandara la para, transacción. sí. Ok, Después, wow. y Sí. después evolucionó a la parte inalámbrica. De hecho, participamos en la creación de la primera terminal inalámbrica en México, justo porque faltaba cortar, como diríamos, el cable telefónico Sí. a la terminal. Y ahí fue que lo inventamos. Y entonces en 2005 decidimos, junto con nuestros socios iniciales de IDEA, separar el negocio en la parte, todo lo que era Internet, aplicaciones para web, eh, diseño gráfico, Ujú. toda esa parte, separarla de la parte de terminales bancarias, digamos, la parte Claro, tecnológica. como desarrollo tecnológico y la otra se podría decir que era como desarrollo de websites y demás, ¿no? O Ujú. sea, eran como dos Exacto, áreas. Exactamente. sí. Wow, increíble. Y ese proceso se le conoce como spin-off, que es cuando tomas una división de tu empresa y el spin la aceleras y la empujas hacia afuera, spin-off, ¿no? Ah, Y buenísimo. entonces creas una empresa que opera por sí sola. Por ejemplo, lo ha hecho HP, muchas empresas grandes que Claro, crece claro. tanto una división, por ejemplo, la división de Ujú. impresoras, que la termina Sí. separando de la empresa principal, ¿no? Entonces, eso es una técnica muy común para poder darle más impulso a ese producto en Sí, específico. y para Y no en este caso, mezclarlo, lo ¿no? hacemos. Porque a Ujú. veces la gente dice, pero ustedes no hacían esto y ¿por qué ahora hacen esto, no? Entonces es como para Exacto. no crear confusión directamente En el mercado. en el Ujú. mercado, efectivamente. Sí, 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 Y ahí buenísimo. entonces en 2005 nace Punto Clave. Claro, aquí hay, y regreso a la parte de conocer a la gente, de ver la oportunidad que se te presenta. Un poquito antes, un día suena el teléfono en la oficina y contestamos y nos dicen, oigan, vemos que ustedes venden terminales bancarias y tenemos un sistema, un software que queremos convertir y modernizarlo. No te hago la historia muy larga porque podemos estar aquí una hora platicando del tema, pero resulta que es una empresa de remesas, de envíos de dinero Ah, de ok, un Estados poco Unidos a como México, Western Union. como Western A ver si Union, nos patrocinan, por favor. Ya que estamos mencionando donde, aquí varias empresas. Es
pero ok. Es, Pero y básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, de esas transacciones bancarias. Okay. correcto. Entonces, como que pensaban que se podía usar la terminal bancaria para hacer la parte de remesas. Entonces ya nos fuimos a ver. Están en una ciudad en Michoacán, en el Ujú. estado de Michoacán. Y ya estuvimos platicando con su gente de tecnología y demás. Llegamos a un buen acuerdo y lo que decidimos fue, primero, rehacer el software sobre el que operaban Claro. su negocio. Igual, me adelanto un año más o menos, año y medio, terminamos la implementación y su dueño, su fundador, nos dice, oigan, jóvenes, ¿qué más podríamos hacer con ustedes? Porque eso, lo que Wow. desarrollamos para nosotros fue un éxito. Crecimos ese año, o sea, la empresa, la remesadora, Ujú. creció muchísimo Y y les queremos, gustó mucho nuestro trabajo claro. y dijeron, ¿qué más podemos hacer? Entonces, pues ya preparamos un plan de negocios. Aquí es donde tú entras en acción. Sí. Entonces, siempre tienen que tener listo su plan de negocios debajo del brazo, ¿ok? Para cuando hay una oportunidad, Sí. sí, mire, aquí está nuestro plan de negocios que dice que vamos a hacer esto. No Claro. lo teníamos, obviamente. Ujú. Hoy podría decirles, había que tenerlo listo, pero bueno, unas desveladas, unas nochecitas de desvelada. Hicimos lo que sea el pitch deck, que le Ujú. llaman, el modelo de negocio y demás. Y esta persona nos dijo, sí, me interesa, formemos la empresa y yo voy a ser su inversionista ángel. Es lo que se conoce So como business angel. inversionista ángel, o ajá, angel investor, que básicamente para nuestros amigos que están en este camino de Empresarial. emprendedurismo Sí. empresarial, es la persona que te va a dar el primer cheque, el primer fondeo, sin saber si va a ser un éxito o va a ser un fracaso. O sea, Ok. confía en ti. Es el primero que confía. Claro, antes de primero ver tu business plan, ¿no? O sea, primero ve tu business plan y si considera viable, hace esa inyección, ¿no? Esa primera inyección, que Ujú. sería un socio capitalista, más o menos. Correcto, sí. Normalmente es capitalista, tal vez no tanto de la parte intelectual o de Intelectual, sino desarrollo, más, pero sí, de la parte de exactamente. capital. Correcto. Buenísimo. Entonces nos hizo esa inyección de dinero en 2005. Ok. Dime. ¿En Ajá. el 2005 o en el Sí. 2011? Porque veo que en el No, en el 2011 5. hicieron una ronda Esa ya fue para una New. ronda A, correcto. Ah, ok, Lo entonces que ahorita nos ocurrió, cuentas. Y ajá, entonces esto entonces, fue en el 2005 5. que te tienes como esa inyección y tú te seguías trabajando para el tema de las terminales bancarias o también Así ese es. proyecto ya había terminado. No, que justo con esa inversión logramos acelerar más el desarrollo de aplicaciones e hicimos muchas implementaciones para bancos, nos empezaron a conocer mucho más en el sector bancario, en la parte de gobierno, desarrollamos aplicaciones para entregar programas sociales en México Sí. a lo largo de todo el país. Y bueno, esa parte otra vez la platicamos con más detalle, pero el punto importante es ya una vez que empieza a crecer tu negocio y ya empiezas a facturar, empieza esta escalabilidad, lo que necesitas es buscar pues una inyección mayor de dinero. Y ahí fue cuando en 2010 más o menos Ujú. empezamos a buscar esta inyección y otra vez regreso al tema de constancia y perseverancia. La verdad es que nos tomó como año y medio 18 meses, encontrar un fondo de inversión que estuviera interesado en invertir en nosotros. O sea, no fue cosa de 3 meses, de 4 meses, año y medio, Sí. insistiendo, tocando puertas. Si nos decían, oye, hay una oportunidad, puede ser que ese fondo le interese. Entonces ahí vamos corriendo, la Tocar cita, puerta, ¿no? tocar puertas. Y ya que presentabas, nos decían, no, pues es que, por ejemplo, están muy chiquitos para nosotros, ¿no? No nos conviene invertir esa Oh, cantidad que están pidiendo. claro. O en otras ocasiones, no, es que nosotros no estamos en la industria de tecnología, estamos más en construcción. Y otras ocasiones, no, es que no invertimos en tales sectores. Entonces, pues la verdad es que fue un recorrido largo, esos 18 meses, hasta que finalmente encontramos el fondo de inversión New Growth Fund, eh, dirigido por don René Fernández y Ujú. Antonio, eh, Rodrigo Pérez Antón, disculpen. El Les New Growth Fund presentamos, es una empresa mexicana también, era una asociación. sí, es un fondo de inversión, lo que se Ah, conoce ok, un pero sí, VC, sí, sí. Perdón, ajá, perdón. un fondo de capital privado, porque pues ya Ok. pasaste por hablando de las etapas, y vamos a un Ujú, paréntesis ujú. aquí,
Hablan en las etapas de maduración de una empresa, pues lo primero que haces es lo que se conoce como bootstrap. Es decir, arrancas tu negocio con tus propios recursos. En Sí, este caso, y haciendo el símil, nuestras propias computadoras, conseguimos prestada una parte de la oficina, ese tipo de cositas que claro. tú lo puedes fondear con tu propio dinero porque todavía no Con es tus como que propios una, recursos, con tus efectivamente. propios recursos. Entonces eso se conoce como bootstrap. El segundo paso es encontrar justo ese capital inicial de un inversionista ángel, ¿no? que, Ujú. que te da esa primera inversión, esperando que eso vaya a ser un éxito. La tercera etapa es, ahora sí buscas un fondo de inversión, lo que se conoce como dinero institucional. ¿Ok? Buenísimo, ok. Entonces, en este caso, el New Growth Fund, porque a ellos sí ya les tienes que presentar todo el modelo de negocio, cuánto La estás rentabilidad, qué es lo que facturando, estás haciendo, rentabilidad. exactamente. Sí, porque eso Y, es lo que quieren ver uh-huh, realmente, apostar. No es tanto como el Business Angel, que uh-huh, el Business Angel por regla general te dice, confío en ti. El fondo de uh-huh. inversión aquí ya realmente es quien te dice, a ver, tu proyecto parece bueno, pero quiero ver cifras, ¿no? Es más así. Exacto, aquí ya es más el tema de cifras. Oye, y si les ponemos tanto dinero, entonces, ¿cómo lo podemos escalar más? Y ellos lo que están ¿Y en pensando, cuánto tiempo vas a tener ese resultado? el resultado, en cuánto tiempo el fondo puede desinvertirse, porque la función de ese fondo es ponerte el dinero, crecerte y venderte al siguiente fondo. ¿Ok? Al Claro. siguiente inversionista para que siga creciendo. Por eso existen las distintas series de inversión. En este caso, Ujú. la primera es la serie A, luego ya viene la B, la C, es orden alfabético, pero cada vez la idea es que sea más la inversión para que Ujú. sigas creciendo, creciendo. Claro. Ujú. Entonces, en este caso, te digo, ya tenemos que presentar, pues se hace todo el análisis financiero, ven la factibilidad, ven que está creciendo, que sí tiene una tendencia positiva de crecimiento y deciden invertir en nosotros. Eso fue en 2011, en junio del 2011. Y entonces, pues, con ese dinero, otra vez, y la administración, de hecho, la verdad es que lo que agradecemos mucho, en este caso mi hermano y yo, es que pues él se encargaba de toda la parte del desarrollo tecnológico y yo me encargaba de la parte de ventas, de estar Buenísimo. presentando a los clientes, Y pero mira que yo hubiera pensado no, lo contrario. no, Porque te veo a ti que siempre estás así tan en el tema más tecnológico. O sea que tú eras la parte ventas, ¿ok? sí, sí, les parecerá Comercial. comercial, pero les parecerá una broma, amigos, pero pues en algún punto mi hermano y yo dijimos, pues a ver quién se pone el traje y la corbata y sale a vender esto, ¿no? Porque pues hay que venderlo, entonces pues yo era el Claro. mayor. Yo llevo 5 años a mi hermano y Sí. pues a mí me tocó el tema de comercial. Y entonces en estos 30 meses, pues, como te decía, la verdad es que uno de las grandes aportaciones que hizo el fondo a nuestra empresa, punto clave, fue la parte del management, la administración. Entonces, por favor, siempre contemplen la parte de administración, porque puedes tener la parte vamos a llamarle el conocimiento, la Ujú. parte comercial, pero necesitas la parte administrativa. ¿Ok? Claro, claro. Y de hecho, gracias a eso, pues llegaron, pusieron en orden, como diríamos, en orden la casa, impuestos, contabilidad, toda esa parte que a los entrepreneurs Sí, a veces, por no decir siempre, se nos olvida que hay sí. que tener en orden. Y llegaron y pusieron la casa en orden. Y Ujú. justo eso fue lo que les gustó a las empresas a las que les presentamos el proyecto para buscar una salida, porque estaba todo en orden. Entonces, la Claro. contabilidad al día, impuestos al día, la tecnología Era una empresa al día, sana, empresa sana. lista para crecer, pero necesitaba esa inyección. Ujú. Y entonces llega esta empresa francesa, Edenred, y dice, claro, igual, aquí podríamos pasar otra media hora contando todas las, como diríamos, Todos las los pasos. chocoaventuras Sí. de a cuántas no se lo presentamos, que además ni me dejaron mentir porque pues me conocen todos ellos a los que o sea que les mostramos El la empresa proyecto. Ujú. y se los pusimos enfrente. Algunos no podían en ese momento porque habían hecho alguna inversión fuera de México, otros sí querían, pero en un formato de inversión, no de compra. Entonces, otra vez, el peregrinar, andar buscando, pues como se dice, el comprador, a ver quién Ok. le interesaba. Y finalmente encontramos esta empresa francesa que dijo, a mí sí me interesa, ya ustedes están listos, yo los puedo adoptar
como mi brazo tecnológico, otra vez, de su empresa principal y crecer mi negocio principal utilizando su tecnología. Y así fue como en 2013, en diciembre de 2013, hicimos la venta, se firmó la venta y el retorno de inversión para el fondo de inversión fue tan grande e importante que en 2015 nos dieron el premio a la mejor transacción de ese año por parte de la AMEXCAP, que es la Asociación Mexicana de Capital Privado de México. Entonces ahí es donde están agrupados los fondos de inversión en México. Por cierto, si están buscando fondos de inversión, vayan directo a AMEXCAP. Y ahí ya en la industria, pues en estos años se ha ido desarrollando, profesionalizando, exacto. Entonces, hoy es más sencillo que digas, es que yo soy empresa de consumo. Ok, esos fondos son para tu producto de consumo. Yo soy de tecnología, ¿no? Construcción. Ya está como seccionado, ¿no? Es como de a ver qué oportunidades hay para determinado sector. Perfecto. Exacto. Sí. Entonces se ha ido profesionalizando la industria de fondos de inversión en México. Y bueno, pues eso hasta ahí fue la parte de la historia con Punto Clave y la venta que logramos. En el 2013. Oye, eso la verdad 2013. Es que es increíble porque parece fácil, ¿no? Lo has resumido en no sé cuánto tiempo, no sé, te has tardado, a lo mejor unos 5 minutos, 10 minutos, pero todo esto, como tú dices, ha sido un peregrinaje de lo que comentaste. No fue un mes o 2 meses, ni 3, fueron 18 meses. Y es que por regla general, normalmente cuando se desarrolla el business plan o el modelo financiero, esto es una de las cosas que los emprendedores tienen que tomar en cuenta, que para que un negocio realmente pueda tener ese retorno de inversión, puede durar entre año y medio hasta 3 años, dependiendo del sector en el que te vayas a desarrollar, ¿no? Claro, eso no significa que no vas a tener ningún tipo de ingreso, para nada. La diferencia es que no va a ser tan rentable como tú dices, porque hay mucha gente que dice, ay, tengo esta idea que es buenísima y la voy a poner y cuando yo la ponga la gente va a hacer hasta fila para comprar, ¿no? Yo fui una de esas. Sí, pero al final del día te vas puliendo conforme vas teniendo como esa experiencia y una de las cosas que me encantó que dijiste, me gusta, como emprendedor tenemos que ser curiosos y cuestionarnos todo el tiempo. Y dijiste, y a nosotros en ese momento nos encantaba ir como a ferias o expos del sector en el que nos movíamos, ¿no? Porque siempre terminas aprendiendo. Y lo que quiero decir es que dijiste aquel tiempo, pero a día de hoy sigue existiendo para cada sector ese tipo de eventos, porque por ejemplo, ahora no vamos a tocar el tema, pero por ejemplo yo siempre te estoy viendo que si en el Congreso del Bitcoin, que si en el Emerge Americas, que si no sé qué, o sea, ¿por qué? Porque es tu sector y uno siempre tiene que estar empapándose constantemente de todo esto, porque al final cada sector se mueve también por tendencias en el mercado, tendencias, por ejemplo, en tu área, que es el tema financiero, pues ahorita está muy fuerte el tema de los bitcoins, los NFTs y demás, ¿no? Entonces, obviamente no te puedes quedar como emprendedor con lo que ya sabes, porque si te quedas con lo que ya sabes, automáticamente vas para abajo. O sea, definitivamente tienes que estar continuamente como innovando, como diciendo qué está sucediendo dentro de mi sector, o mi idea, qué está pasando con mi idea, es buena, qué está haciendo la gente que está en esta misma área, ¿no? Entonces, sí quería hacer ese hincapié porque creo que es importante. Y llegamos ya hemos hablado del 98, ya hemos pasado por todas tus fases, del 98 al 2005, 2013, y a día de hoy, Dinerazo. Quiero que hablemos de Dinerazo, que creo que la idea la empezaste, si no me equivoco, a concebir como entre el 2020 y 2021, más o menos. Así es, sí. Y quiero hablar un poquito también de lo que es Dinerazo, antes de lanzarte la pregunta. Dinerazo Inc. es el primer sitio de educación financiera para la comunidad latina en los Estados Unidos. Y aquí ya estamos hablando de otro país, ya no estamos hablando de México, estamos hablando de Estados Unidos. Y por supuesto que esto trae nuevos retos, porque en tu país, como dicen, cada quien es profeta en su propio país, pero fuera, otra vez volvemos a empezar. Entonces aquí me gustaría que nos platicaras cómo surgió la idea, en qué te inspiraste y nuevamente cuáles fueron los retos.
Pues fíjate, a pesar de que pues, por muchos años en México me dediqué a atender al sector financiero y voy a decir que más o menos lo conocía eh, sus distintos elementos, Ujú. la tecnología, los productos, etcétera, llegas aquí a Estados Unidos y la verdad es que funciona de forma distinta. Simplemente pensemos en el buró de crédito, por ejemplo. Pues ya ves que en México como que no tiene tanta importancia, ¿no? Es que de Y repente estamos como en pañales todavía con este tema, ¿no? Que era lo que eh, hablábamos previamente, antes de iniciar la ha grabación, mejorado, con el obviamente, tema de pero fintech. Ujú. claro, con el tema fintech exactamente, pero si pensamos hace 8 o 10 años, pues la verdad es que estábamos, como dices, muy verdes en Muy México. verdes, Y claro. aquí la industria del crédito, pues ha sido, desde que se inventó el FICO Score, ese famoso Ujú. numerito del reporte de crédito, pues ha tenido mucha evolución. Igual la parte de, por ejemplo, tarjetas de crédito, tarjetas bancarias. De hecho, se estima Ujú. que más de la mitad de los hogares americanos, por ejemplo, están invertidos en la bolsa de valores. En cambio, en México no llegamos a esa proporción. Entonces, la verdad es que sí es distinto el sistema financiero y la verdad es que tuve que empezar a aprender de nuevo. O sea, tú dices, no, yo ya lo sé. No, no es cierto. Oye, llegas y como no tienes reporte de crédito, como no tienes el numerito y quieres una tarjeta de crédito, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Obtener una tarjeta de crédito garantizada, por ejemplo. Entonces, después hablamos de todos estos temas, pero Sí, a lo que ¿cómo voy es? es distinto a su funcionamiento. Y entonces me entró la duda y me puse a pensar, a ver, si a pesar de que yo estaba en servicios financieros en México, acá es distinto, pues yo creo que tal vez mucha gente que no estaba empapada de servicios financieros, tanto como yo en México o en Latinoamérica, pues debe tener el mismo problema. Y entonces ahí a la hora de hacer el estudio de mercado nos dimos cuenta que sí, o sea, todos estos servicios financieros, lo que estamos haciendo es ponerlos de una forma sencilla hacia nuestra comunidad latina de Estados Unidos. Desde el tema de inversiones en bolsa, el tema del reporte de crédito, tener acceso a tu primera tarjeta de débito o a un crédito bancario. Entonces, todos esos servicios combinados con la educación financiera. Entonces, eso es Buenísimo. Dinerazo básicamente. Una plataforma de educación financiera gratuita en español que combina distintos servicios financieros en español de una forma muy, muy sencilla. Y es que te voy a decir una cosa, yo creo que uno de los retos para, bueno, para ti como empresario es pensar qué es lo que necesita el latino, ¿no? Como ponerte tú mismo en esa misma situación, porque es lo que dijiste, lo estaba viviendo, ¿no? De Uh decir, -huh, oye, aunque yo ya sé, realmente no sé cómo uh funciona aquí, -huh, ¿no? Entonces, sí, y tú dices, si yo vengo de prácticamente esta rama, ¿qué puede pasar con la gente que no tiene ni idea? En este caso, la comunidad latina en Estados Unidos es muy amplia. Y pues obviamente, como bien comentábamos, que en países de México para abajo, pues el tema fintech no está tan desarrollado. Entonces, obviamente la gente llega y desconoce. Y creo que una de las barreras más grandes es el idioma, uh porque -huh, eso es exactamente. lo que Uh -huh. el tema financiero es como ir al doctor, como ir al médico. Cuando te Sí, duele algo, la primera preocupación es decir, ¿cómo le voy a explicar en inglés que estoy sí, mal, ¿no? Entonces, básicamente estás como que cubriendo esa necesidad para este tipo de audiencia, ¿no? En este uh -huh, sentido, para esta comunidad latina. exacto. Entonces, esto fue en el 2021 o en el Sí, 2020. la idea la empezamos así que a desarrollar en el 20 los estudios de mercado, ver qué productos había allá afuera disponibles, lo que decías, ¿no? Qué tendencias también, que por ejemplo una gran tendencia son, en inglés se llaman robo-advisors, en español la traducción sería como asesor financiero digital, Uh -huh. porque pues también si te pones a pensar, pues yo te diría que no muchos mexicanos, y hablo de México porque Ujú. donde vivimos es Claro, el tuyo, exactamente. pero no mucha gente, muchos mexicanos tienen un asesor financiero. O sea, Claro. no es Es que que tengas soy, el capital suficiente, el dinero claro. suficiente para tener acceso a un asesor financiero. Entonces, lo que facilita este tipo de herramientas aquí en Estados Unidos es un modelo de negocio donde ese asesor financiero es digital.
¿Qué significa? Que en realidad no te sientas a platicar con una persona para que te asesore en tus inversiones, sino que está totalmente automatizado a través de una aplicación y vas monitoreando el progreso de tus portafolios. Entonces, no es que tú lo tengas que estar comprando y vendiendo las acciones como, por ejemplo, no sé, TD Ameritrade, E-Trade, Robinhood, que es de las más conocidas, que esas son aplicaciones para trading. Entonces, no, en el caso del asesor financiero, de las empresas, igual que nosotros, administramos el dinero por ti, porque pues no somos expertos normalmente haciendo portafolios e inversiones en la bolsa. Y eso es lo que te permite la tecnología. Mira, por ejemplo, este tipo de terminales bancarias, ¿no? Que ya se han ido popularizando. La verdad es que si ustedes ven esta, que hoy todo el mundo la conoce tipo Square, o hay varias soluciones, ¿no? Pero, por ejemplo, en México nosotros inventamos este otro que todavía tenía su conectorcito, mira, Sí, 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 yo te para conozco, sí. enchufarlo. Ajá. Sí, sí, sí. Hoy en día, ¿cómo enchufas esto a tu celular, no? Entonces, hoy es Claro. Bluetooth, ¿no? Pero así empezamos con ese tipo de dispositivos, ha evolucionado y la verdad es que hoy en día es muy sencillo que un empresario que pone su negocio, por ejemplo, de cualquier giro, puede ser, no sé, tipo un food truck o un limpieza de albercas, lo que llaman el contratista, pues hoy puede cobrar con tarjetas bancarias muy sencillo, muy rápido. Sí, se lo lleva en el bolsillo y lo saca y la gente puede pagarlo. Ujú, ¿Ese es el y de vaya. Touch? ¿Es el que pones nada más de Touch? Sí, este tiene Ah, los tres métodos. Mira, si la tarjeta solo tiene banda magnética, las deslizas aquí, ¿no? Así, mira. buenísimo. Si la tarjeta de tu cliente ya tiene El el chip, chip, entonces la insertas aquí. Ahí está. buenísimo. Y si tiene lo que se llama contactless o sin contacto, Ujú. o inclusive del teléfono, porque ya ves que también ya traes tu Sí, tarjeta sí, aquí sí. adentro, El pues Apple Pay, el el Apple famoso Pay, Apple. por ejemplo, o el de Samsung, pues nada más la acercas y también la lee. Entonces, pues Sí. la verdad es que ha evolucionado la tecnología enormemente. Mucha gente no sabe de dónde vienen todos estos desarrollos, pero sí, o sea, un contratista, como te decía, o alguien que quiere, que empieza a fabricar, por ejemplo, joyería. Y Ujú, entonces, que pone aquí en Wingwood, ¿no? Por ejemplo, que hay ujú. muchos localitos. Oye, pues contrata tu terminal con, en este caso, haciendo el comercial con Dinerazo o con cualquier otra empresa y empieza a cobrar con Sí, tarjetas bancarias, ¿no? Porque ya ves que en México todavía hasta hace algunos años, pues era eh, complicado tener una terminal bancaria por el costo, básicamente, que sí. los bancos le cobran a Tienen los un porcentaje de comercios. comisión alto. Sí, y que Y tienes que llegar a una mantenimiento. cifra al mes y tienes los gastos de mantenimiento y no sé qué, no sé cuánto. Sí, Exacto, perfecto. exacto. Y hoy Ujú. ya en casi todos los países de Latinoamérica existe este concepto que en nuestra industria se le denomina como agregador, porque básicamente agrega, suma las ventas de todos los Ujú. comercios, de todas las tiendas, las suma, las agrega en una sola cuenta y luego ya les reembolsa, les reparte el dinero a cada uno de los comercios. Pero así se Sí. le conoce a modelo agregador y Ujú. ustedes los han visto, te digo, en Square, PayPal y demás. Entonces, Buenísimo. eso es lo que queremos transmitirle a nuestra comunidad latina de Estados Unidos, que el acceso a los servicios financieros hoy tienen acceso a ellos, vaya, disculpa Sí. la No, y la verdad, redundancia, sí, la pero que es verdad así. es eso, porque muchas veces, a veces, lo que tú decías, ¿no? En esta parte, cuando la gente quiere emprender, como que es muy fácil decir, tengo estos recursos, pero también no tengo esto, ¿no? Que voy a Ujú, necesitar. Pero últimamente nos damos cuenta que si somos lo suficiente curiosos e investigamos, hay muchas cosas con las que podemos realmente iniciar un e-commerce, ¿no? En este caso de poner tu e-commerce y ese e-commerce llevarlo a lo que tú decías, ¿no? Imagínate que, pues no sé, tengo un online store de joyería o ujú, algo que yo haga, pues no sé, a mano, lo que sea, una creatividad mía, en la que ya tengo una entrada y decir, oye, pues a lo mejor hay un evento el fin de semana y quiero ujú. ir, pero ¿cómo hago para ir? Porque aquí tengo mi e-commerce, pero ¿cómo vendo? Entonces es cuestión de investigar, de saber qué está pasando y la verdad es que por eso tenía ganas de tener esta plática inspiracional. Yo la clasifico como inspiracional porque Gracias. ahorita estás otra vez como iniciando, ¿no? Nuevamente, o sea, ya llevabas una trayectoria, pues
una trayectoria recorrida bastante importante, ¿no? Desde el 98 hasta el 2013, que pues lo resumiste de una forma muy sencilla, pero creo que tuviste tus altas y tus bajas, como la Claro, mayoría de empresas en las que a veces dices, ya no puedo más, sí. aquí Tiro la toalla, tiro la toalla, claro, pero al final del día yo creo que como tú comentaste, la perseverancia es una de las cosas como muy importantes. La automotivación también y decir ujú, si se puede y tener las cosas muy claras en la cabeza y te digo, sí tenía ganas de conocer esa parte tuya, ese background, para que ahora nos hablaras un poquito de lo que es dinerazo, perdón, y cómo la pandemia dio para mucho, ¿no? Desafortunadamente fue una sí, situación pues fuerte para muchas personas, muchas familias y en todo el mundo en general, pero creo que también vieron cosas muy buenas, que mucha gente tuvo el tiempo de crear cosas nuevas, en este caso así es, Dinerazo. En este sí. caso, Balmay Consulting también También de ahí, salió de muchos la pandemia, nacimos en la nacimos de pandemia, la sí, pandemia, claro. sí. Ujú, sí, Este, y, y, sí, perdón, claro. te escucho, te escucho. Y decirles a nuestros amigos emprendedores que, como tú bien lo dices, no todo es miel sobre hojuelas. Sí, Entonces, pues claro que hubo momentos así de que, ay, oye, hermano, pero esta quincena nos alcanza apenas para pagarle a los empleados. Entonces, ok, paguemos a los empleados, no nos pagamos esta vez, nos recuperamos en la siguiente, vamos a echarle ganas. Y lo que dices, por ejemplo, pues había días que por andar persiguiendo, como dicen, persiguiendo la chuleta, ¿no? Para andar persiguiendo las juntas y estar sí, yendo con cliente tras cliente tras cliente, pues la verdad es que había días que me tenía que saltar, por ejemplo, la hora de la comida y tú conoces México, el tráfico y demás, pues no era como que sí, podías no. llegar en 10 minutos a la siguiente junta. Entonces, la verdad es que esa parte de las historias de los emprendedores muchas veces se pasan por alto y no se comentan, pero sí tienes que ser, la traducción sería como o sea, resiliente, Persistente. persistente. Ajá, Resiliente y persistente. así Y es. ya que estamos entrando como en esa parte, me encantaría que nos dieras, no sé, si tienes algunas últimas palabras o algún último consejo para aquellas personas que tienen como ese rum de esa pequeña idea, pero que Ujú. todavía no se han atrevido a dar el paso o que ya lo han iniciado y están como ese momento de hacia dónde me voy. ¿Qué les gustaría decir? ¿Qué te gustaría decirles? Pues básicamente que crean en su idea. O sea, si la tienen firme, crean en su idea. ¿Ok? Y dos palabras importantísimas, constancia y perseverancia. Entonces, estar ahí. Oye, es que hoy no me salió, no importa, vuelve a intentarlo. Oye, es que hoy no, me cancelaron la junta, clásico, ¿no? Me cansé, Sí. vuelve a intentarlo. Entonces, constancia y perseverancia, porque en algún momento se va a dar. O sea, si es una buena idea, si es un servicio que mucha gente necesita, un producto innovador, y lo hemos visto, ¿no? Tal vez hasta con el del trapeador para que se escurre, ¿no? Si lo, o Sí, yo vi la sea, película de, sí, claro, en la película. Entonces, ha sí. habido muchos buenos inventos que surgen principalmente de la necesidad. Entonces, si ustedes ya detectaron una necesidad o la gente les ha comentado que ustedes tienen cierta habilidad, aprovechenla. Todo el mundo tenemos una habilidad o una capacidad. Entonces, aprovechemos esa capacidad, esa habilidad para convertir lo que tal vez hoy es un hobby en un negocio de verdad. ¿Ok? Efectivamente. Y luego escalarlo. Ya ahí, a través de Rox, les podrá dar consejos de cómo escalar y cómo conseguir Sí. fondeo para sus emprendimientos, pero ese es el mensaje principal que me gustaría dejarles el día de hoy. Confíen en sus ideas, vayan para adelante, vamos a echarle para adelante y constancia y perseverancia. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Me gustó mucho lo que acabas de comentar y efectivamente yo le añadiría el tema de cuando cuando tengas la idea, pero sientas que no sabes hacia dónde avanzar, infórmate, Ujú, busca qué está sucediendo en el mercado, en el área o en el sector al que te quieras dedicar. Y ujú, si consideras que necesitas ayuda profesional, ya sea de un mentor o de alguien que tú conozcas, que te inspire y que le decir, oye, ¿sabes ujú. qué?
puedo hablar contigo, que me cuentes un poco, o sea, como que brincar esa barrera, ¿no? Y de perder ese miedo de decir, ay, es que me da pena que Sí. preguntar o me da pena saber, o ahorita creo que estamos viviendo, como tú comentaste, ¿no? Hace 10, 15 años, 25 años, realmente el Internet no era lo que es ahora, ¿no? Que puedes tener Ujú. infinidad de información. Este canal, este programa nació con esa idea de informar a la comunidad emprendedora, que es un servicio igualmente completamente gratuito para todas aquellas personas que tienen la idea pero no saben por dónde avanzar. Tu historia, que es un caso de éxito, que es un caso Gracias. inspiracional, es para ver que sí se puede, o sea, Ujú, conjuntamente con tus socios estaban terminando la universidad y ujú. apenas iban a lanzarse y se lanzaron y tocando las puertas y yendo y viniendo, lo consiguieron. Entonces, no es como que no se pueda lograr, simplemente perseverancia y constancia, como comentaste. Así es, correcto. Pues Israel, Bueno, sí. muchísimas gracias. Perdón, te No, corté. no, te iba a decir muchas gracias, Ros, por la invitación. Sí, justo te iba a agradecer por tu tiempo, por tu experiencia, compartirla con nosotros. Y querida comunidad emprendedora, muchísimas gracias por vernos. Si les gustó este capítulo, por favor, compártanlo. Y abajo voy a poner la información de Israel, de Dinerazo también, para que puedan entrar y ver qué es lo que ofrece esta Ujú. aplicación. Y pues tienen todos mis datos aquí abajo, los voy a compartir. Y muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias, amigos. Gracias, Chao. Ros. Ay, Bye. gracias a ti.